En el derecho laboral peruano, el despido es una de las sanciones más graves, ya que implica la terminación de la relación laboral entre el empleador y el empleado. Sin embargo, con el objetivo de evitar decisiones arbitrarias o abusivas por parte de las empresas, la normativa laboral y la jurisprudencia han establecido distintos tipos de despido, cada uno con requisitos y consecuencias legales específicas que permiten al trabajador proteger sus derechos. La legislación laboral vigente, recogida principalmente en el texto único ordenado del Decreto Legislativo número 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, reconoce tres grandes categorías de despido: el despido nulo, el despido arbitrario, el cual se divide en el despido incausado y el despido injustificado, y finalmente el despido indirecto. El despido nulo es aquel que se produce por motivos expresamente prohibidos por la Constitución y la ley. Su regulación se encuentra en el artículo 29 y el 34. Este tipo de despido se configura, entre otros supuestos, cuando la decisión del empleador se basa en la afiliación sindical del trabajador o su participación en actividades sindicales, en motivos de discriminación prohibidos por la ley, en el embarazo o la maternidad, o en el hecho de que el trabajador haya presentado una queja o indicado un proceso contra su empleador. Al tratarse de una vulneración directa de derechos fundamentales, la consecuencia legal es la reposición del trabajador en su puesto de trabajo, con el pago de las remuneraciones dejadas de percibir, salvo que el trabajador opte por una indemnización por los daños ocasionados. Como lo establece el artículo 34 del texto único ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, existen dos subtipos de despido arbitrario: el despido incausado y el despido injustificado. El despido incausado ocurre cuando el empleador pone fin a la relación laboral sin señalar causa alguna relacionada con la conducta o capacidad del trabajador, omitiendo incluso la imputación de una falta grave. Aunque esta modalidad no fue prevista de manera expresa por el legislador, su reconocimiento deriva del principio de causalidad del despido y del derecho constitucional al trabajo, los cuales exigen que toda extinción unilateral del vínculo laboral esté sustentada en una causa objetiva y razonable. En la práctica judicial, el despido incausado es considerado una vulneración de derechos fundamentales, lo que permite la reposición del trabajador en su puesto de trabajo, salvo que éste prefiera recibir una indemnización, opción a la que también tiene pleno derecho. El despido injustificado, también conocido como despido arbitrario en sentido estricto, se produce cuando el empleador invoca una causa para despedir al trabajador, pero dicha causa no logra acreditarse o no alcanza la gravedad exigida por la ley. Este supuesto se encuentra regulado en el artículo 34 y representa la clásica forma de despido arbitrario prevista por el ordenamiento laboral. La consecuencia principal es el pago de una indemnización por despido arbitrario y no la reposición, salvo que existan elementos adicionales que permitan calificar el despido como nulo o como una vulneración de derechos fundamentales. El despido indirecto se produce cuando el empleador no comunica formalmente el despido, pero realiza actos de hostilidad tan graves que hacen imposible la continuidad de la relación laboral, obligando al trabajador a darse por despedido. Este supuesto está regulado en el artículo número 30, que enumera diversos actos equiparables al despido, como la falta de pago de remuneraciones, la redacción injustificada de la categoría o del salario, actos de discriminación, violencia o cualquier conducta que afecte la dignidad del trabajador. Si el empleador no corrige su conducta tras el requerimiento correspondiente, el trabajador puede dar por extinguida la relación laboral y exigir el pago de la indemnización por despido arbitrario.
equiparándose sus defectos al despido injustificado. La jurisprudencia constitucional ha contribuido a precisar el alcance de la normativa laboral, reconociendo la existencia de un tipo adicional de despido, el despido fraudulento. En particular, mediante la sentencia del Tribunal Constitucional número 976/2001 AATC, se estableció que existen supuestos de despido que no encajan plenamente en las categorías de despido nulo o arbitrario, pero que merecen una protección especial. El despido fraudulento se presenta cuando el empleador aparenta cumplir con las exigencias legales del despido, pero en realidad actúa con engaño, simulación o mala fe. Ello ocurre, por ejemplo, cuando se imputan hechos manifiestamente falsos, se fabrican pruebas, se atribuyen faltas inexistentes o no previstas por la ley, o se utiliza una causa legal de manera desviada para encubrir una decisión arbitraria. En estos casos, aunque formalmente se siga el procedimiento de despido, la decisión se adopta de manera contraria a la buena fe laboral. Se despide al trabajador con ánimo perverso y auspiciado por el engaño, por ende, de manera contraria a la verdad y a la rectitud de las relaciones laborales, aun cuando se cumple con la imputación de una causal y los cánones procedimentales, como sucede cuando se imputa al trabajador hechos notoriamente inexistentes, falsos o imaginarios, o, asimismo, se le atribuye una falta no prevista legalmente, vulnerando el principio de tipicidad, como lo ha señalado en este último caso la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. O también se produce la extinción de la relación laboral con vicio de voluntad o mediante la fabricación de pruebas. Al tratarse de una vulneración grave del principio de buena fe laboral y de derechos fundamentales, la consecuencia es la reposición del trabajador en su puesto de trabajo, salvo que prefiera obtener una indemnización por los daños causados. La clasificación de los distintos tipos de despido permite comprender que no toda terminación de la relación laboral recibe la misma respuesta legal. Mientras que el despido injustificado o el despido indirecto tienen como regla general una tutela indemnizatoria, el despido nulo, el despido incausado y el despido fraudulento admiten una tutela más intensa, orientada a la reposición del trabajador. Esta diferenciación refleja el esfuerzo del ordenamiento jurídico peruano por equilibrar la facultad del empleador de organizar su empresa con la protección efectiva del derecho fundamental al trabajo. En Castellón, Chavesta y Asociados ofrecemos asesoría legal especializada a personas naturales y empresas, analizando cada caso de manera práctica y confidencial, con el respaldo de un equipo dedicado a brindarte la mejor atención y ayuda posible. Si tienes consultas o necesitas asesoría legal, contáctanos para una evaluación profesional.